El tema de esta predicación, Judas Iscariote en la tierra. Dios ha venido hablando a la iglesia en este lugar a través de su palabra, considerando algunos hombres que fueron escogidos por Dios o por Jesucristo a un llamado en esta tierra, y a través de ese llamado poder ministrar a la iglesia, trabajando en nuestro carácter, trabajando en nuestras vidas, porque Dios está interesado en trabajar en nuestras vidas y que maduremos en el Señor. ¿Cuántos quieren madurar, hermanos? Dios quiere que maduremos y para eso nos dejó su palabra. Vamos a considerar esta mañana, con la ayuda de Dios, a uno de los discípulos que Jesús escogió y que fue Judas Iscariote. Este versículo está hablando Jesús. Son palabras de Jesús el que está hablando. Cuando dice hablaba de Judas Iscariote, es Jesús quien está hablando ahí. Y Judas quedó en la historia registrado como un sinónimo de traición, como un sinónimo de hipocresía y como un sinónimo de amor al dinero. Triste es pasar a la historia cargando estos hechos a espaldas. ¿Cómo le gustaría a usted que lo recordara la historia cuando ya no esté en esta tierra? ¿Cómo le gustaría a usted que lo recordara la iglesia donde se congrega? Porque los hechos que hacemos o dejamos de hacer quedan registrados en el libro de la historia. Y la gente, si no viene Cristo, que siga congregando en esta iglesia, hablará de usted y del pastor, de acuerdo a los hechos que usted hizo, que usted dijo. Los pensamientos y actitudes de Judas fueron registrados todos en la Biblia, sin esconder nada. Judas fue un hombre común y corriente, un ser humano como usted y como yo, de carne y hueso. Y el verdadero carácter de Judas quedó registrado en la Biblia. Y aquí encontramos un principio muy importante de parte de Dios. Escuche esto. Lo que pensamos, lo que decimos y hacemos revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Una vez más. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos revela lo que realmente hay. ¿Dónde, hermanos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no lo conozco a usted realmente. Yo lo veo eventualmente los martes y los domingos. Y tenemos un tiempo de conocernos. Pero su vida personal solamente la conoce Dios. Cómo piensa, cómo habla y cómo hace, solamente Dios los conoce. El deber del pastor es predicarle a la iglesia de parte de Dios para que su corazón pueda ser un corazón que le agrade a Dios. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días... Versículo 1 de Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Es un momento después del milagro que Jesús hizo al resucitar a Lázaro. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Un corazón agradecido como el de María no escatima el valor económico, el valor moral y el tiempo para agradecerle a Dios, en este caso a Jesús, por lo que había hecho por su hermano. María refleja
el carácter de una persona agradecida. Muestra la actitud de alguien que recibió un favor inmerecido de una manera tan grande, donde no escatimó nada en su vida para que Jesús fuera glorificado en ese momento. En aquellos tiempos, la costumbre era del pueblo judío, como no había carreteras pavimentadas como en el tiempo presente, todo era de arena en el desierto. Se consideraba que cuando alguien llegaba a una casa, tenía que un siervo de la casa lavar los pies a los que llegaban a la casa. Y aquí encontramos a una María, dice el versículo, que derramó un perfume de mucho precio y con ello enjugó los pies de Jesús. A quien se le perdona mucho, mucho también agradece en el Señor. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién fue? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. Allí estaba Judas, con el grupo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Un denario equivalía al salario de un día de trabajo. Actualmente no sé, pero por ahí está en los 100 pesos. Multiplíquelo por 300. ¿Cuánto costaba el perfume? Jóvenes, estudiantes. Este perfume tenía un costo altísimo, un valor importante. 300 denarios. Y encontramos a Judas que estaba ahí y dice, ¿por qué fue derramado este perfume? ¿Por qué no fue dado a los pobres? Y estas palabras de Judas revelan el carácter y el corazón de un hombre, donde la avaricia está por encima o diferente a la gratitud que tuvo María. 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? ¿Qué era Judas, hermano? La diferencia entre María, la hermana de Lázaro, y Judas son muy evidentes. Los dos revelan sus caracteres. Judas y María valoraban a Jesús de distintas maneras y formas. Como muchos de ustedes valoran a Jesús. Solamente Dios lo sabe. Pero cada uno de ustedes valora de manera distinta a Jesús. Puede ser que sea usted una mujer y un hombre que valore a Jesús como María y sea agradecida. O puede ser una persona que valora a Jesús por otras cosas, como las de Judas. María pensaba que lo que le ofrecía a Jesús era muy poco, por cuanto no le importó el precio del perfume. Y fue y se lo colocó a Cristo en sus pies. María tenía un amor muy grande por Jesús, lo tenía en alta estima. Cuando un cristiano tiene a Jesús en alta estima, no escatima, valga la redundancia, tiempo, dinero y distancia, porque el amor de Dios fue tan grande. Por otro lado, Judas consideró que eso fue un desperdicio. A María le importaba ser agradecida. A Judas le importaba ¿qué? El dinero. Lo que hizo María fue una demostración de su amor, y lo que hizo Judas fue una demostración de su avaricia. Con el paso del tiempo, Judas, siendo seguidor de Jesús, comenzó a darse cuenta cuánto provecho podía sacarle a Jesús. Fíjese. Con el paso del tiempo, Judas se dio cuenta cuánto provecho podía sacarle al ser seguidor de Jesús. El corazón, con el paso del tiempo de Judas,
comenzó a mostrar con sus acciones lo que había en su corazón. Lucas capítulo 9, versículo 1. Un espejo siempre revela el rostro de una persona. Lucas capítulo 9, versículo 1. Un espejo siempre revela el rostro de una persona. Y en el caso de María, el espejo reflejó temor y pureza. En el caso de Judas, reflejó avaricia y codicia. Lo que se dice, lo que se piensa, es lo que se refleja en el corazón del hombre. Así es de que mucho cuidado cómo piensa, cómo habla y cómo camina. Porque eso que usted hace, dice y piensa, refleja lo que hay en su corazón. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Versículo 1 de Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Qué momento tan importante, porque también ahí estaba Judas. No hizo acepción de personas Jesús, aunque sabía que era ladrón. Le dio los mismos privilegios que a los otros 11. Le dio autoridad, dice la palabra de Dios, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué bendición es servir a Dios en esta tierra, hermanos. Es una bendición servir a Dios en esta tierra. Un privilegio muy grande, hablarle a la humanidad del amor y de la grandeza de un Dios creador como el que usted y yo esta mañana alabamos en este lugar. Y Judas tuvo ese privilegio de ser un representante de Dios en esta tierra. Dios, Cristo Jesús, le dio un privilegio muy grande. Adelante, en el siguiente capítulo de Lucas 10, 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 discípulos, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y ahí también estaba Judas. Estuvo muy cerca de Jesús. Estos 2 capítulos que encontramos aquí, encontramos que Jesús consideró a Judas en esos momentos importantes para enviarlos. Y les decía, la mies a la verdad es mucha para los obreros, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y Jesús los envía a este grupo, incluyendo a Judas. En el texto 17 de Lucas 10, vemos qué sucedió cuando ellos regresaron. Regresó, dice de los 70, volvieron los 70, ¿cómo, hermanos? Con gozo. Es decir, Judas fue un seguidor de Jesús que se gozó sirviendo a Dios. Porque servir a Dios debe de ser con alegría y gozo, nunca con cargas, nunca a la fuerza, siempre con gozo. Y dice el texto que volvieron los 70 y entre ellos Judas con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vemos en este pasaje que Jesús les da autoridad a sus discípulos y también la autoridad de ejercerla. Y sabe que eso mismo sucede con nosotros los cristianos. Jesús a los hijos de Dios nos dio autoridad en el nombre de Cristo para ser más que vencedores. Es muy triste que usted se sienta derrotado. No tiene por qué estar derrotado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No tiene por qué sentirse solo, porque ya somos en Cristo Jesús un pueblo bendecido, porque esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se recuerda el caso de
Moisés, frente al Mar Rojo, ve hacia atrás y ve a los egipcios y ve al pueblo que le está diciendo: mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Pero Dios, en ese momento de prueba, le dijo a Moisés: usa la autoridad, Moisés. Y dice Éxodo 14:16: alza tu vara. Alza tu vara y camina por fe. ¿Sabe que muchos de los cristianos viven derrotados porque piensan que los problemas los tienen derrotados cuando olvidan la autoridad que nos dio Cristo por encima de las circunstancias? Versículo 18 de Lucas 10. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, en ese momento cuando se sujetaban los demonios, vieron cómo cayó derrotado Satanás. Y no perdamos de vista, ahí estaba ¿quién? Judas. Ahí estaba Judas. En ese grupo de los 70 estaba Judas, gozoso, con autoridad de parte de Cristo. 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuánto? Si usted es de los que dice: pastor, en mi casa siento que se mueven los cuadros, que las puertas se cierran solitas y que de repente alguien toca la puerta, no tiene por qué asustarse. Use la autoridad que recibimos en Cristo Jesús. No tiene por qué sentirse amedrentado cuando somos más que vencedores. Pastores, de que no pude dormir porque se movía esto aquí. En el nombre de Jesús tenemos autoridad. Ejerzamos la autoridad que Dios nos dio. 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, ¿me ayuda a leer? Y Jesús les da el equilibrio a sus discípulos. Jesús les comienza a mencionar qué es más importante y les da prioridades. No te sientas gozoso porque sujetas a Satanás. No te sientas tan gozoso porque eres alguien que está en victoria. Preocúpate que seas salvo. No te sientas contento porque vienes al templo, aunque debe de haber gozo. Siéntete gozoso porque seas salvo y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Démosle prioridad a lo que realmente es prioridad. Si usted viene al templo y se goza, gloria a Dios, pero si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Sí logra ver a un Cristo dándole equilibrio a sus discípulos? Porque muchos piensan y dicen: es culto. Y a veces venimos con gozo y en otros momentos no. Pero lo realmente importante de parte de Cristo esta mañana es: hermano, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿O vienes solamente al templo y asistes? Preocúpate, dice el texto. Sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Dentro de esos 70 que Jesús aquí les advirtió, estaba Judas. Y esto nos enseña, hermanos, que siempre habrá gente infiltrada en la iglesia que no son nacidos de nuevo. Constantemente yo repito esto a la iglesia: no me gustaría que usted viniera aquí a perder el tiempo. Como pastor, mi deseo es verlo a usted un día en la patria celestial. Pero no depende de mí, depende de usted, de su sinceridad con usted mismo, de su honestidad con usted mismo. Y no vea al de al lado, porque la salvación no es con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, es personal. La Biblia nos advierte que siempre habrá gente infiltrada, porque allí estaba Judas.
Mateo 7:15. La Biblia nos va enseñando a nosotros a que tengamos cuidado de aquellos que se infiltran, que pretenden ser seguidores de Jesús y no lo son. Guardaos de los falsos profetas. Dice otra versión, cuídense de los falsos seguidores, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son, ¿qué, hermanos? ¿Y sabe quién escuchó esa palabra, hermano? ¿Sabe quién estuvo presente cuando Jesús pronunció ese mensaje? Judas. Ahí estaba Judas, escuchando este mensaje donde Jesús les dice, cuídense, porque vienen entre vosotros personas vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Judas estuvo cuando se emitió esta advertencia, porque Jesús se las dijo a todos, como esta mañana a todos en la iglesia. Pero ¿sabe qué? Judas no supo guardar su corazón. Judas no supo guardar su corazón, como muchos en las iglesias. Dios les habla y Dios nos sigue hablando, pero no consideramos el mensaje en nuestro corazón. ¿Sabe que Dios nos advierte todo el tiempo, hermanos? Todo el tiempo Dios nos viene advirtiendo. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da, ¿qué? Buenos frutos. Pero el árbol malo da. Es imposible que un corazón convertido, regenerado por Dios, pueda hacer cosas malas. Los cristianos nacidos de Dios hacemos obras que glorifican a Dios. Yo le hago una pregunta a los hermanos en la iglesia. ¿Usted, como seguidor de Jesús, llegaría a proponer algo en contra de la iglesia? Pregunto. No. Porque seguro estoy que si usted propone algo en la iglesia, ¿es para qué? Para edificación, para glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque damos ¿qué? Buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y aquí habla del corazón. Pregunta que Dios nos hace: ¿qué frutos, qué acciones estamos dando? Y no solamente aquí, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿El de apariencia o el que glorifica a Dios con sus acciones? Porque esta palabra, hermanos, es muy importante de parte de Dios. Yo no sé cómo vive en casa, pero Dios quiere que revisemos qué frutos estamos dando. Los frutos son evidencias, acciones que los hijos de Dios muestran lo que hay en su corazón. No se corta el mensaje, aunque ahí aparece una división en su Biblia. No se corta el mensaje, es el mismo momento. Jesús está hablando y Judas sigue siendo uno de los que están escuchando. Todo árbol que no da, el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. 21, no se corta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Advertencia. Judas escuchó pronunciar estas palabras por parte de Jesús. Lo que piensas, lo que hablas y lo que hagas revela lo que hay en tu corazón. Aunque finjas, un día serás confrontado. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, y esto es fuerte, ¿hacedores de qué? De maldad. Porque una persona que tiene un corazón no regenerado hace cosas malas. Con el tiempo se confirmó que Judas era un ladrón, que robaba el dinero que la gente le daba a Jesús. Me encontré un dato que me impactó porque regularmente, durante el tiempo que tengo aquí en la iglesia, he predicado muy poco de esto, soy honesto con la iglesia. Lucas 8:1. Lucas 8:1. Con el tiempo se confirmó que Judas era un ladrón, que robaba el dinero que la gente le daba a Jesús para la manutención de Jesús y sus apóstoles. La Biblia enseña, iglesia, que aquellos que sirven de tiempo completo en la iglesia, es importante que alguien cuide para que ellos sirvan y prediquen la palabra de Dios. Jesús no fue la excepción. Si usted desea que el pastor que está aquí en la congregación sirva y sea un pastor eficiente, debe de haber un cuidado para ese siervo. La Biblia deja un principio registrado para aquellos que sirven de tiempo completo a la iglesia. Y dice Lucas 8:1, ¿ya lo tiene? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, es decir, también estaba Judas. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, otras muchas mujeres que le servían, ¿cómo? Es decir, daban económicamente para que el ministerio de Jesús se predicara en la tierra. Eso debe de ser de la iglesia para el pastor. Ahora, si había bienes y había dinero que la gente daba para que se sirviera o para que Jesús predicara el reino de Dios, obviamente se tuvo que nombrar ¿qué? ¿Quién maneja el dinero? Un tesorero. Obviamente tuvo que elegirse un tesorero. ¿Y quién cree que fue? Judas. Para poder administrar los dineros y cosas materiales que se aportaban para el sostenimiento de Jesús y sus apóstoles, Jesús nombró un tesorero. Ya contestaron, ¿quién fue? Judas. Juan 12:6. ¿Sabe que con el paso del tiempo, hermanos, todo lo que somos en esta tierra sale a la luz? Nada podemos ocultar por siempre. Juan 12:6. Pero dijo esto, el texto que leímos, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué, hermanos? Ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esto es profundo, hermanos. Un seguidor de Jesús que tantos mensajes escuchó, no le importó robarle al mismo Jesús. No tuvo el temor Judas de robarle al mismo Dios y pensar que no sabía nadie. Judas, algunos teólogos dicen que fue el maestro de la simulación, el mejor actor. Judas le estaba robando las ofrendas, los dineros que se le daban a Cristo, él se los robaba. Pero hermanos, todo tiene un final. Esta mañana, esta palabra para la iglesia es una palabra, hermanos, que quiere confrontarnos y quiere que seamos honestos con nosotros mismos. Lo que eres, lo que haces, un día será evidenciado. No podrás ocultarlo más, aunque sigas
y seas parte de una iglesia. Y esta palabra, hermanos, es para advertencia. Porque Judas tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, pero no quiso. Dios quiera que en esta iglesia no haya simuladores, sino que seamos personas que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Marcos 14:17. Marcos 14:17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaban a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aunque lo encontramos en un texto corto, pero esto nos habla de un tiempo prolongado. Es decir, pasaron horas cuando Jesús estuvo con los 12 en la cena del Señor. Es decir, hubo horas, 8, 9 horas de convivencia. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo. ¿Qué dice? Y sabe que si leemos este pasaje en el Evangelio de Juan, que no lo vamos a hacer, del 13 al 26, registra que el que mojó o el que comió del plato de Jesús, ¿quién fue? Judas. ¿Sabe que cuando uno participa o cuando uno come de un plato de alguien es porque hay que confianza? Si usted está en su mesa comiendo con su esposa y su hijo y tiene enfrente invitados y se le antoja algo del que tiene al lado, ¿usted considera o toma de quién? De alguien que tiene que... Es decir, hasta ese momento Judas se sintió con la confianza de participar de las cosas de Jesús. Es decir, gente como Judas están convencidos que se sienten con la confianza de ser parte del cuerpo de Cristo, aunque no lo sean, porque su corazón dice otra cosa. Hay gente en la iglesia que tiene la confianza de participar, de servir y pensar que están bien cuando no están bien, hermanos. Y allí estaba Judas. Vamos a ir a Juan 13, 26 y 27 y vamos a ir concluyendo. Juan 13, 26, respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hasta el último minuto de su vida en esta tierra, Judas fue un simulador. 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, ¿qué? ¿Sabes qué? Has tenido tanto tiempo, Judas, para cambiar. No quieres. ¿No quieres cambiar? Adelante. Sigue viviendo como vienes viviendo. ¿No quieres cambiar? Dios te viene hablando. ¿No quieres cambiar? No cambies. ¿Sabe que también tiene un límite la misericordia de Dios? También tiene un límite la misericordia de Dios, iglesia. Si Dios nos viene hablando y nos viene hablando, no pensemos que podemos seguir viviendo como estamos viviendo, porque se puede terminar esa misericordia. Y cuando eso llegue, hermanos, hasta ahí. Una última cita de parte de Dios para este momento tan importante que Dios quiere hablarnos. Mateo 27, 4, se pone de pie. El final de la simulación, el final de fingir, el momento que Judas entregó a Jesús. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué, hermanos?
las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. No fue arrepentimiento, fue remordimiento. Sabe que hizo algo equivocado y le remordió la conciencia. Y entre el remordimiento y el arrepentimiento hay una gran distancia. El remordimiento es porque fue evidenciado su pecado, y el arrepentimiento es porque Dios me confrontó y me arrepiento y camino con Dios. Una vida totalmente distinta. 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué pasó? Él tuvo la oportunidad, como Pedro, de arrepentirse. Sus hechos lo llevaron a un final trágico. Dios quiera que esta palabra nos ayude a considerar nuestro andar en Cristo Jesús. Incline su rostro.